Buenas tardes, Cristóbal. Pues tuvimos ocasión de presenciar y de vivir una nueva e intensa jornada para el deporte antequerano el último fin de semana, donde tendríamos que ir por partes y analizar en su justa medida pues ese encuentro disputado en el Maulí, en un terreno de juego ciertamente impracticable debido a las inclemencias meteorológicas, a la lluvia caída durante las horas previas y que disputó uno de los grandes candidatos a la promoción de ascenso a Segunda División B, como es el filial malacitano, ante el equipo que dirige Vicente Ortiz, que venía de ganar en Alquián, de sumar 3 puntos muy importantes. La verdad es que fue un partido pues un poco atípico a tenor de lo que se esperaba por la clasificación del equipo de Salva Ballesta, un equipo basado todo en la briega, en la lucha, en la pelea, otrora nada que ver con lo que era el Atlético malagueño, con jugadores muy jóvenes pero con muchísima calidad, pero que, eso les bastó para conseguir un triunfo agónico en el Maulí y ciertamente inmerecido, porque si tuviera que dirimirse este partido de fútbol que tuvimos oportunidad de disfrutar el domingo en el Municipal Antequerano como si fuera un combate de boxeo y a los puntos, es obvio que el Antequera hubiese ganado dicho combate. El encuentro pues comenzaba con un Atlético malagueño que encontró prácticamente en una de sus únicas aproximaciones en la primera mitad un premio pues inmerecido a ese juego desarrollado en ese primer tiempo y sobre todo a su creatividad ofensiva, aunque tuvo que ser un hombre como Samu Castillejo el que batiera por bajo y de lanzamiento cruzado a Jorge. Estaba prácticamente pasado y transcurrido el primer cuarto de hora. De ahí al término de los primeros 45 minutos, poco que decir porque no hubo grandes acercamientos a ninguna de las áreas. Eso sí, Fran tuvo una ocasión clarísima, también en una buena contra antequeranista por el lado derecho, pero culminó con un lanzamiento cruzado que en esta ocasión no tuvo la suerte que la había tenido anteriormente Samu Castillejo, porque el balón se le fue fuera, insistimos, desviado al ariete antequeranista. Con 0-1 finalizaba la primera parte y en la segunda mitad, sobre un terreno de juego todavía en peores condiciones, el Antequera fue inmensamente mejor a su rival. Por ganas, por coraje, por ilusión, el equipo de Vicente Ortiz fue adueñándose del terreno de juego en esos segundos 45 minutos y encontró el justo premio en una acción del jugador gallego que había comparecido sobre el rectángulo de juego minutos antes, en una contra también pues muy bien llevada y que finalizó con un lanzamiento por encima del portero Sergio del filial, insistimos, malaguista. Con 1-1 y todavía con más de 20 minutos por delante, el que siguió intentándolo con más fe fue el cuadro antequerano, y prácticamente minutos después de esa acción del empate a 1, quien la tuvo fue Óscar, que en un 1 contra 1 lo hizo bien, francamente, pero le adivinó perfectamente la intencionalidad el portero del Málaga, que le sacó un balón que era clarísimo de gol. Y lo que son las cosas de ese posible 2-1 para el Antequera, en una acción realmente de desgracia, donde hubo varios segundos para tratar de despejar un balón que no tenía dueño en el interior del área pequeña blanquiverde, fue el debutante Joel Valencia, del conjunto del malagueño, el que conseguía, a falta de 6 minutos, un triunfo que en absoluto fue merecido. Al final se llevó los puntos el Atlético malagueño, quien menos lo mereció, pero habrá que seguir peleando y desde luego con esa dinámica excelente que está mostrando el equipo de Vicente Ortiz durante, diríamos que toda la competición liguera de la presente campaña. Esto por lo que respecta al mundo del fútbol. En el mundo del balonmano, victoria en el encuentro, como bien titulábamos en nuestra edición impresa del Viva, en el encuentro de las reivindicaciones, el partido que inauguraba la segunda vuelta de competición de la División de Honor Plata y que enfrentaba al Ars de Palma del Río ante el Meridiano Antequera, un partido plagado de nervios, de tensiones en la cancha, fuera de la cancha. Ya saben todo ese afer suscitado después de Navidad con esos 4 jugadores apartados y a día de hoy todavía prácticamente sin saber los motivos por los cuales se le ha abierto ese expediente. Hubo comparecencia de público también de nuestra capital y desde luego haciendo ver su malestar por esa decisión tomada por la Junta Directiva del club que preside Antonio González Galán. El encuentro en sí tuvo sus momentos
intensos, sobre todo de un juego no demasiado convincente de los hombres de Eduardo Izquierdo, que después de un 9-3, un primer parcial, pasado el minuto 12 del primer tiempo, donde se adivinaba un triunfo cómodo, posteriormente pues el equipo perdió su sitio en la cancha, el AS de Palma del Río afianzó bien su posición defensiva y fue no solamente capaz de neutralizar esa desventaja, sino que antes del descanso consiguió pues irse con un tanto arriba, 15-16 en la última acción de ese primer periodo, que le daba una mínima ventaja, la única que había tenido en ese primer periodo. Por lo que respecta a la segunda parte, pues más de lo mismo, durante el primer cuarto de hora muchísima igualdad, gol arriba, gol abajo para unos y para otros, pero sí es cierto que el conjunto cordobés estaba muy diezmado de efectivos, de hombres, y eso a la larga fue a pasarle factura, sobre todo en el aspecto físico, en los últimos 15 minutos, y en ese arreón final fue el Meridiano el que consiguió pues salvar los muebles, sobre todo sumando 3 puntos importantes, 2 puntos importantes para su futuro en la competición, y sobre todo pensando también en el próximo compromiso, que es el primero de la segunda vuelta y que también se va a celebrar en el Fernando Argüelles Antequerano. Y bueno, refiriéndonos al mundo del fútbol sala, de las mejores noticias del fin de semana, el triunfo obtenido por la UMA de Moli. La UMA Antequera, aunque comenzó perdiendo su encuentro ante el Plástico Romero de Cartagena, un equipo que bueno, ya le venció en el primer partido de Liga a los antequeranos en tierras murcianas y que en esta ocasión pues todo parecía indicar, a tenor de los primeros compases de partido, que podía ser también bueno, un encuentro en el que los de Moli lo iban a tener realmente complicado para puntuar. Pero bueno, tras ese 0-1, la UMA pues no perdió su sitio sobre la cancha y en prácticamente un minuto, los que van del 13 al 14, a través primero de Dani y más tarde a través de Miguelín, los antequeranos conseguían darle la vuelta al marcador. E incluso después un nuevo tanto que ponía el 3-1 poco antes del descanso hizo posible que el marcador bueno, pues, se fuera ya con cierta contundencia para los antequeranos para lo que quedaba por ver todavía en la reanudación. El Cartagena redujo distancias antes del descanso y todo esto hacía pensar que la segunda parte iba a ser muy intensa y sobre todo muy igualada. Afortunadamente casi nada de eso fue, porque la UMA aprovechó en los primeros 8 minutos 2 acciones puntuales de Claudio da Silva para poner ya distancia de por medio, irse con un 5-2, a partir de ahí el equipo cartagenero pues sacó al portero jugador, esa superioridad numérica en ataque posicional y estático tampoco es que le diera excesivos resultados al equipo de José Luis Guillamón, y la verdad es que la UMA supo muy bien contener a su rival en ese ataque en superioridad durante todo lo que quedaba de partido y hacerse finalmente con un resultado justísimo de 6-3 que le coloca ya con 13 puntos, siempre mirando de reojo lo que también hicieran los equipos, sobre todo que estaban situados por debajo del cuadro universitario. En este caso, el que había que tener muy pendiente en cada jornada es el conjunto ferrolano del Oparrulo, que es el que marca el descenso. Oparrulo volvió a perder, solamente tiene un punto, le separan ya 12 de los antequeranos, que son 4 victorias, y francamente diríamos que esta victoria ante Cartagena ha supuesto como medio billete para la salvación para los de Moli. Esto es a grandes rasgos lo que dio de sí la información deportiva este fin de semana pasado con bueno, pues la actuación de los diferentes representantes de la élite del deporte local.